En el Nuevo Testamento hemos hablado de que hay unos 25 unos a otros diferentes, 77 de ellos. Estos 25 se repiten más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Y ya hemos hablado de amarnos unos a otros, animarnos unos a otros, confesar nuestros pecados unos a otros, amonestarnos unos a otros. Pasamos en ese amonestarnos unos a otros más de un mes, creo que 6 semanas. Y ahora vamos a concluir esta serie con perdonémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros. Ese es el tema de hoy. Y si Dios lo permite, terminamos con este tema, esta serie de unos a otros. No porque no hay más unos a otros, sino porque hemos decidido cubrir estos 5 solamente, aunque hay varios más que nosotros podemos ir por ahí explorando y estudiando. Dios nos ha llamado a vivir la vida cristiana con otros, mis amados hermanos, una vida compartida con otras personas. Y por eso tantos mandamientos unos a otros. Si tú no eres miembro de una iglesia local, este montón de unos a otros, muchos de ellos no los puedes cumplir. Porque ¿con quién tienes el compromiso de amonestarte el uno al otro? ¿Con quién tienes el compromiso de confesar tus pecados? Dios nos llama a ser miembros de una iglesia local. Dios nos llama a pertenecer a una iglesia local. Y si ustedes se fijan, mis amados hermanos, en estos 5 unos a otros que hemos tocado, están todos relacionados. Por ejemplo, si hemos hecho énfasis en amonestarnos unos a otros, no significa que debemos vivir regañándonos todo el tiempo en la iglesia local. No. El amonestarnos unos a otros, y lo dijimos muchas veces, se da en un ambiente de amor unos por otros, donde nos estamos animando constantemente unos a otros. Todos estos están relacionados, todos estos unos a otros están relacionados. Y perdonarnos unos a otros no se queda atrás. Piensa en esto, mi hermano. Tú confesaste tu pecado, como dice Santiago 5, y de eso hablamos hace como unas 7, 8 semanas. Tú confesaste tu pecado, ¿no es cierto? A un hermano. Y el hermano fue y se lo dijo a otro hermano. Dios dice que tú estás llamado a perdonar a tu hermano. Obviamente, siguiendo el proceso de Mateo 18, ¿no es así? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si se arrepiente, ganaste a tu hermano. Y así sucesivamente, ¿no? Digamos que, eso hablando de confesar nuestros pecados unos a otros, digamos que un hermano vino y te amonestó con una mala actitud, de una mala manera, que a ti en lugar de hacerte bien, te ofendió. ¿Qué estás llamado a hacer tú, mi amado hermano? El ofendido. Estás llamado a perdonar a tu hermano, como Cristo te perdonó a ti. Porque tú muchas veces has ofendido a Dios y de cada ofensa Dios ya te ha perdonado a través de Cristo. Entonces, todos estos unos a otros están relacionados. Si alguien peca contra ti, mi hermano, tú tienes el llamado de parte de Dios para perdonarlo. Como dice el Padre nuestro, y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Y Jesús explica esa parte del Padre nuestro. Y dice, porque si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. En otras palabras, si tú has recibido la gracia del perdón de Dios, tú tienes que perdonar. Pero el escritor C.S. Lewis, él decía, es bonito hablar del perdón hasta que te toca perdonar. No sé si les ha pasado, mis amados hermanos.
Nosotros podemos hablar del perdón horas y horas y horas hasta que somos los ofendidos y nos toca perdonar a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hijo. Perdonar es una tarea sobrenatural, mis amados hermanos, que solamente el Evangelio de Dios puede producir ese perdón en nosotros. Eso no sale humanamente, eso no viene en nuestra humanidad, en nuestra carne. Eso no viene con los deseos naturales nuestros. El perdón es algo que Dios pone en el corazón de la persona. Ahora, nosotros no vivimos en una época de perdón, de mucho perdón, mis amados hermanos. Estuve investigando y en el año fiscal 2019, en los Estados Unidos hubieron 368,000 demandas en cortes de distrito en Estados Unidos. 368,000 demandas. O sea, la sociedad en la cual nosotros vivimos es una sociedad de si tú me dañas, yo te demando. ¿Sí? Cachetada y va la cachetada de regreso, ¿no? Yo no voy a poner mi otra mejilla. Por supuesto que no, de ninguna manera. El país, la nación entera, Estados Unidos, gasta más de 400,000 millones de dólares en demandas civiles, pagándole a fiscales que tienen que ir a defender a los condenados, etcétera, 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 etcétera. 400,000 millones de dólares en demandas civiles gasta Estados Unidos. Estaba leyendo que eso significa que cada hogar en Estados Unidos gastaría más de $3,000 para pagar esa cantidad, 400,000 millones de dólares en demandas civiles, en demandas. Es una sociedad beligerante, es una sociedad de pelea, de pelear y defendernos, demanda y contrademanda, apelaciones y más demandas, ¿no es cierto? Y hay demandas, mis amados hermanos, que son justas, que deben llevarse a cabo, pero yo creo que esa gran mayoría de demandas, por lo menos en los Estados Unidos, son cosas que se pudieran solucionar en, en un hogar estable, en una iglesia sana, en una comunidad sana, donde tenemos la costumbre de perdonarnos unos a otros. Dejando a un lado este tema de las demandas en Estados Unidos, que solo lo estaba usando como un ejemplo para demostrar dónde está nuestra sociedad, dejando a un lado eso, nosotros como creyentes estamos llamados a perdonar. Cristo nos ha hecho un llamado a nosotros, los perdonados, a perdonar. Hermano, abracemos esta verdad. Los perdonados perdonan. La gente que ha sido perdonada, perdona. Y en la Biblia hay muchísimo acerca del perdón. Nosotros leemos por todos lados acerca del perdón. Las parábolas de Cristo Jesús, varias de ellas hablan del perdón. La de los dos deudores, ¿recuerdan? El hombre que debía una cantidad que no podía pagar ni en 10 vidas, y el otro que debía un poquito. Uno fue perdonado de esa gran cantidad y fue a ahorcar a su compañero para que le pagara un poquito que le debía. Hay muchas enseñanzas de Cristo acerca del perdón. Hay muchas enseñanzas del Nuevo Testamento acerca del perdón, del Antiguo Testamento acerca del perdón. Pero yo quiero que vayamos a un pasaje en el Nuevo Testamento que cubre este tema de una manera muy específica y corta, que es Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Lo voy a leer para ustedes. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mis amados hermanos, una iglesia que tiene miembros que no se perdonan unos a otros está destinada al fracaso y a la división. Un matrimonio donde no se perdona el esposo y la esposa el uno al otro está destinado al fracaso y a la destrucción. Una familia donde no nos perdonamos unos a otros, hermanos y hermanas, estoy hablando de familia de carne. Una familia donde un hermano tiene un pleito con una hermana y no se perdonan, está destinada esa familia a la destrucción, está destinada al fracaso. Porque esta es una realidad de todos los seres humanos. Donde quiera que tú pongas a dos seres humanos juntos, se ofenderán el uno al otro, tarde o temprano. Donde quiera que tú pongas a dos personas juntas, nos ofenderemos, mis amados hermanos. Puede ser el pastor más piadoso de este mundo y alguna ocasión tiene que pedir perdón a algún hermano. En alguna ocasión tiene que pedir perdón a un hermano. Recuerdo el testimonio del pastor John MacArthur que decía que a un hermano muy amado se le había muerto su esposa. Y en un momento este hermano vino y se acercó al pastor MacArthur y le dijo: pastor, te has olvidado de mí. No me has vuelto a llamar. No me has preguntado cómo estoy. Se murió mi compañera de vida y tú como que estás desinteresado en mí. Y dice el pastor MacArthur: ahí mismo tuve que ver a este hermano en los ojos y pedirle perdón porque tenía razón. Hermano, puedes pensar en el hombre o la mujer más piadoso de este mundo y en algún momento te va a ofender. Solo tienes que pasar un poquito de tiempo con él o con ella y en algún momento te va a ofender, en algún momento te va a quedar mal, en algún momento va a hacer algo o decir algo que no te pareció, que te lastimó, que te ofendió, y estás llamado a perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, dice Pablo en Colosenses 3:13, así también hacedlo vosotros. Así también hacedlo vosotros. Ahora, ese pasaje de Colosenses empieza arriba, empieza en el versículo 1 del capítulo 3. Mira conmigo Colosenses 3:1. Y este tema de perdonarnos unos a otros es tan importante para nuestra iglesia local, mis amados hermanos, para nuestras familias. Porque de verdad, mis amados hermanos, si no nos perdonamos, nuestra iglesia está destinada al fracaso. Si no nos perdonamos, nuestras familias están destinadas al fracaso. Los que están casados aquí, ¿cuántas veces no has tenido que perdonar a tu cónyuge? Wow. Si juntamos todas nuestras historias, podemos escribir yo creo, una serie de 10 libros acerca de cuántas veces hemos tenido que perdonarnos el uno al otro, ¿no es cierto? Y a veces yo la perdono a ella y a veces ella me perdona a mí y el siguiente día cambiamos los papeles, yo perdono primero y ella después y así seguimos y así es la vida, mis amados hermanos. Así es la vida. Igual con los hijos, igual con nuestros hermanos de la congregación. El perdón es una pieza clave de la vida cristiana. Nuestra vida cristiana empieza, mis amados hermanos, con un pecador destinado al infierno que es perdonado por Dios. Y nuestra vida cristiana continúa
con el perdón de Dios, porque Dios nos sigue perdonando cada día por todos los pecados que cometemos cada día. Así que nuestra vida como perdonados debe estar caracterizada por el perdón que nosotros extendemos a los demás. Este es un tema muy amplio, mis amados hermanos, muy amplio. Amplio como de aquí hasta los cielos. Este tema del perdón es un tema muy amplio y algunas personas han sufrido durísimo, muchísimo, mis amados hermanos. Han llorado lágrimas al ver a sus amigos más cercanos traicionarlos, al ver a aquellos que ellos pensaban que jamás les iban a quedarles mal. Este tema es demasiado amplio como para cubrirlo en unos minutos. Así que te animo a meditar más en este tema y a llenar tu corazón y tu mente de lo que la Biblia dice acerca del perdón. Pero vayamos a Colosenses 3, 1 al 4 y mira lo que dice. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Y ese sí no es un condicional. Puede que sí, puede que no. Ese no es un condicional. Eso es un hecho. Ya que habéis resucitado con Cristo. Eso sucedió. Todo aquel que está en Cristo resucitó con Cristo a novedad de vida, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Hemos resucitado con Cristo y como hemos resucitado con Cristo, morimos al pecado, morimos a nuestra vida antigua. Segunda de Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya. Yo ya no miro al mundo como antes lo miraba, ya moría esa vida antigua. Ya moría esa vida antigua. Una característica de personas sin Cristo es que son personas resentidas, que guardan rencor, que guardan amargura. Y si tú me hiciste eso, yo no lo olvido. Ya te tomé la placa, muchacho. Así que no te vas a salir con la tuya. En el mundo, mis amados hermanos, yo soy ofendido y yo me quedo calladito por ahí. Ya tomé nota. ¿Quién fue que me ofendió? Y a la primera oportunidad, ahí viene la venganza. Aquí me tocó a mí ahora. Vamos a ver cómo te va. Esa es la vida en el mundo, mis amados hermanos. Yo he escuchado parejas de gente casada que dice, ¿tú me engañaste? Ah, pues, a ver cómo te va también, que aquí voy yo. Esa es la vida en el mundo. Pero dice el apóstol Pablo aquí, ustedes han resucitado con Cristo. Ustedes ya no son el hombre viejo, la mujer vieja que vivía antes en pecado. Ahora ustedes tienen el mandato de buscar las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora que estamos en Cristo, debemos enfocarnos nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestra energía en buscar los propósitos del reino de Dios, la agenda del reino de Dios. Ya no tengo una agenda personal donde yo hago lo que quiero, más bien ahora tengo una agenda centrada en las cosas de Dios. Ya mi agenda, mis propósitos, mis metas, mis anhelos, mis afectos no son vivir como el mundo, sino vivir de acuerdo a Dios, su reino y su justicia, como dice Mateo 6:33. Y dice Pablo, versículo 2, está repitiendo en otras palabras el mismo concepto del versículo 1, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira, eso quiere decir la mente, pongan la mente en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, no en las de la tierra. Ustedes ya no piensan igual que como pensaban antes de venir a Cristo. Versículo 3, ¿cuál es la razón? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, al momento que Dios te salvó, tú moriste a tu yo con Cristo. Fuiste crucificado con Cristo. Romanos capítulo 6. Fuiste sepultado con Cristo. Eso es lo que ejemplifica el bautismo. Una realidad espiritual. Moriste, fuiste sepultado y te levantaste de los muertos con Cristo, resucitaste con Cristo a una vida nueva.
Ya no puedes seguir pensando de la misma manera, viviendo de la misma manera, llevando tus relaciones de la misma manera. Las cosas son diferentes ahora. Ya están muertos a esos deseos de venganza. Ya estamos muertos a esos deseos de cobrarnos. Ya estamos muertos a esos deseos de hacer pagar a los demás. Y ahora, mis amados hermanos, el resultado de que hemos muerto al pecado, el resultado de que hemos resucitado con Cristo a una vida nueva, está en el versículo 5 y en el versículo 12. Pablo nos habla de dos resultados. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Esto es muy importante para la vida cristiana, mis amados hermanos. Esto es uno de los principios más importantes que tú y yo podemos aprender para nuestra vida cristiana. Y podemos resumirlo en una frase muy fácil de recordar. Quitar y poner, quitar y poner, quitar y poner. Pablo dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Quiten esto de sus vidas. Maten el pecado en sus vidas. Ustedes tienen un trabajo y se escucha fuerte, mis amados hermanos. El trabajo es asesinar, pero no asesinar al cónyuge. No, asesinar el pecado en mí. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 13. Aquí en Romanos 8, Pablo empieza diciendo en el versículo 1 que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no somos condenados. Ya Dios nos ha limpiado de todo nuestro pecado. Esto habla de la doctrina de la justificación. Ya no somos condenados. Fuimos declarados justos delante de Dios. Pero todavía seguimos luchando con el pecado cada día. ¿No es así, mis amados hermanos? Entonces, ¿qué hacemos con ese pecado? Le damos muerte. No lo alimentamos, mi amado hermano. Tú no quieres alimentar ese monstruo del pecado, dándole comidita para que esté fuerte y te controle. No, 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 no. Queremos quitarle la comida. Queremos quitarle la fuente de fortaleza a ese pecado. Mira lo que dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras de la carne, hacer morir el pecado de nosotros. Esto es una batalla constante. Los puritanos y los teólogos de siglos pasados llamaban esta doctrina la mortificación del pecado. La mortificación del pecado, hacer morir el pecado de nosotros. Amado, si tú no peleas contra tu pecado, el pecado te va a comer vivo. Si tú no peleas contra tu pecado te va a controlar. El creyente tiene que estar haciendo morir su pecado. Esto es algo activo, es un trabajo del creyente en el poder del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Y eso qué significa en el poder del Espíritu Santo, hermanos? Con la palabra de Dios, con la oración. Esas son las armas del Espíritu. Tenemos que hacer morir el pecado. Los puritanos decían, mata el pecado antes de que el pecado te mate a ti. No coquetees con el pecado. No coquetees con el pecado. Está esa serie famosa de Netflix que todos tus amigos están viendo y tú dices, yo también quiero verla. Y es una serie que va en contra de Dios, de los principios de Dios, de las cosas que Dios te dice en la palabra, que tú pienses, que tú veas, que tú hables de ellas. No coquetees con el pecado.
Quita Netflix y eso es una tentación. Haz morir ese pecado. No juegues con el pecado. Hagamos morir lo terrenal en nosotros. Regresemos a Colosenses 3. Pablo dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si hemos muerto al pecado y estamos vivos en Cristo, Dios nos manda a hacer morir lo terrenal en nosotros. Y ahí hay una lista, mis amados hermanos, versículo 5, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, Pablo está diciendo ahí, mata estas cosas en ti: la ira pecaminosa, el enojo pecaminoso. Mata, haz morir estas cosas en ti. Las palabras deshonestas de nuestra boca, los chistes de doble sentido, las palabras ofensivas, malsonantes, altisonantes, el pecado sexual, la deshonestidad, los malos deseos, la avaricia, el amor por el dinero, el amor desordenado, el corazón desordenado de amor por dinero. Pablo dice, moriste con Cristo, resucitaste con Él, haz morir estas cosas. Y leímos en Romanos 8:13 que eso se hace en el poder del Espíritu Santo, usando las armas del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración y todo lo que Dios nos ha dado para poder vencer el pecado. Entonces, esa es la parte, podemos decir, nuestra tarea de hacer morir, negativa, ¿no? De matar. Pero ahora hay una tarea positiva. No solo tenemos que deshacernos de estas cosas, quitar, dijimos, quita y pon, ¿no es cierto? Quitar estas cosas, tenemos que ponernos estas otras. Tenemos que vestirnos de estas otras. Esto es lo que Pablo, eso de quita y pon, es lo que Pablo habla en Efesios capítulo 4. Vayan conmigo, mis amados hermanos, a Efesios capítulo 4, por favor. Si tú quieres aprender este concepto de quitar y poner, quitar y poner, quitar y poner, estudia Efesios 4. Desde el versículo 17 hasta el 32, pero vamos a enfocarnos en el 22. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esa palabra despojaos es cuando tú llegas sudado de un día de trabajo, así como que estuviste trabajando muchísimo y estás sucio, tu ropa está sucia, y despojarse quiere decir quitarse la ropa. Entonces, Pablo dice, ustedes tenían una manera de vivir en el pasado, quítensela. Quítense esa manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Entonces está hablando de quitar la ropa antigua y poner ropa nueva. Vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y Pablo nos da varios ejemplos aquí, varios ejemplos de quita y pon. Mira los ejemplos que Pablo nos da. Por lo cual, desechando la mentira, si tú estás acostumbrado a mentir, a decir mentiras, a hablar mentiras, ¿qué dice Pablo? Quita eso, despójate de eso, desvístete de eso y habla verdad con tu prójimo. Versículo 26, otro ejemplo que Pablo nos da de quitar y poner. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese enojo pecaminoso, quítalo de ti, más bien resuelve tus conflictos, bíblicamente. Otro ejemplo, versículo 28. El que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces Pablo está diciendo, quita el robo de tu vida, ¿cómo? Trabajando para poder tener para compartir con otros. Si ven el principio, hermano, quitar y poner, quitar y poner, quitar y poner. Este proceso en algunas personas es rápido, en otras personas es lento, pero todo toma un tiempo.
todo toma un proceso. Esto no es una cuestión de hoy tenía este tipo de tentación y caía y mañana tengo ese tipo de tentación y ya nunca más caigo. No, no, no. Esto es un proceso. Dios está trabajando en tu vida. Dios está formando a Cristo en tu vida. Versículo 29, Efesios 4:29. Pablo pone otro ejemplo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si tú estás acostumbrado a hablar palabras altisonantes o palabras vulgares, chistes de doble sentido, chistes picantes, dice Pablo, que no salga esas palabras corrompidas de tu boca. Cámbialas por palabras buenas para edificar a otros. Versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo. Versículo 31, otro ejemplo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios y Colosenses son cartas paralelas. Si nosotros hacemos una comparativa, van hablando más o menos de lo mismo. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo en Efesios, lo está diciendo aquí con otras palabras un tanto diferentes, pero es el mismo concepto, quitar y poner, hagan morir el pecado y vístanse como escogidos de Dios. Entonces, resumiendo, mis amados hermanos, nosotros hemos muerto con Cristo y resucitamos con Él. Como consecuencia, hacemos morir el pecado en nosotros y nos vestimos como hijos de Dios, como escogidos de Dios, como santos. Cultivamos la obediencia en nuestra vida y desechamos el pecado en nuestra vida. Ahora, ese mandato, vestíos, en el versículo 12, estoy regresando a Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios. Hermanos, ya Dios nos ama, ya Dios nos ha perdonado en Cristo. En otras palabras, aquí hay buenas noticias. Cuando tú fallas, fracasas en hacer morir tu pecado y vestirte de estas obras de obediencia, tú no dejas de ser escogido de Dios, porque tú ya eres escogido de Dios. Estas son buenas noticias, hermanos, porque nosotros no estamos obedeciendo a Dios para ganarnos el perdón de Dios, para que Dios nos salve y nos perdone. Nosotros estamos viviendo en esta lucha de hacer morir nuestro pecado, de quitarnos, despojarnos de estas obras viejas del yo y vestirnos de estas obras nuevas. Nosotros estamos en este trabajo diario, no para ganar el perdón de Dios, sino porque ya nos perdonó Dios. No para ser escogidos por Dios para salvación, sino porque Dios ya nos escogió para salvación. Estas son buenas noticias, hermano. Imagínate tú a un estudiante que llega al examen y el maestro dice, mira, tú vas a hacer el examen, pero sabes, ya tienes 100, ya tienes A, ya tienes la nota más alta ganada. Pero tienes que hacer el examen. Haz tu mejor esfuerzo. Claro, le quitaste al estudiante toda la carga que tenía por sacar una buena nota, porque ya la tiene la buena nota. Cuando nosotros leemos Colosenses 3, Dios no nos está diciendo, a ver si te perdono si cumples estas cosas. No, Dios nos está diciendo, tú ya estás perdonado, ya eres escogido de Dios. Esa es tu identidad, eres de Dios, perteneces a Dios. Entonces, haz morir tu pecado y vístete como escogido de Dios, pero esto solo será un fruto de nuestra relación con Dios. Y estas son buenas noticias para nosotros, porque fallamos todos los días, mis amados hermanos. No hay días en que hagamos morir perfectamente el pecado en nosotros. No existen esos días. Tú sabes cuál es el mayor mandamiento de todos, ¿no es cierto? Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Hermanos, apenas desde que empezamos esta llamada aquí a las 7 de la tarde, no hemos amado a Dios con toda nuestra alma y nuestro corazón y nuestra fuerza.
En otras palabras, ya quedamos cortos, pero Dios ya nos aceptó en Cristo, mis amados hermanos. Nuestra aceptación no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo. Podemos decir, mis amados hermanos, que Dios no nos está pidiendo algo que no podemos hacer. Él nos está pidiendo algo para lo cual Él ya nos capacitó. Dios no es como el jefe que te pide hacer algo y nunca te entrenó, nunca te participó, nunca te dijo cómo. Es como si yo me presentara ahí con Nico y el hermano William y que me dijeran, bueno, tú eres empleado nuestro, repara esa avioneta y después ve a probarla ahí, a volarla en los aires. No, pues yo no sabría ni por dónde empezar, hermano. Si yo no sé ni agarrar un desarmador, imagínense usted. Ellos me estarían pidiendo algo que yo no puedo hacer. Dios nunca hace eso. Dios nos pide algo para lo cual Él ya nos capacitó. Él ya nos dio a su Espíritu Santo, Él ya nos dio un nuevo corazón, Él ya nos dio nuevos anhelos, nuevos deseos, Él ya nos dio su palabra, Él ya nos dio todo lo que nosotros necesitamos para vivir vidas piadosas que le agraden a Él. Eso es lo que habla el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Cuando dice que todo lo que se necesita para la vida y la piedad ya nos ha sido dado por su divino poder. Ya lo tenemos. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida agradable delante de Dios, ya lo tenemos. Ahora, ¿cuáles son las características de este nuevo vestido? Ya hablamos de quitar, ¿verdad? Quitar el pecado, hacer morir el pecado. Pero las características de este nuevo vestido, del cual nos tenemos que cubrir nosotros, quitar la ropa vieja, despojarnos de estas ropas sucias del viejo hombre y ponernos esta ropa nueva. ¿Cuáles son las características? Pablo las dice ahí en Colosenses 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ya somos santos, ya somos amados. Y una característica de este nuevo vestido es la entrañable misericordia. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Pablo dice, ustedes en el día a día, desvístanse de la ira, quítense el enojo, quítense la amargura y vístanse de entrañable misericordia. ¿Saben qué significa entrañable misericordia, hermanos? Significa compasión profunda. Compasión profunda. Dice un comentarista, esta cualidad divina fue demostrada en su máxima expresión en Jesús. Esta cualidad era muy requerida en el tiempo del apóstol Pablo. Por ejemplo, las personas enfermas, ancianas o heridas eran con frecuencia abandonadas en la calle. Y como resultado, dice este comentarista, muchos morían. Los creyentes no debemos ser indiferentes al sufrimiento, sino que debemos preocuparnos por suplir las necesidades de las personas. Entonces, ¿qué dice Dios aquí? Él dice, desvístete de la ira, del enojo, de la amargura. Quita eso de tu vida. Haz morir ese pecado en tu vida. Y vístete con entrañable misericordia. Llena tu vida de compasión por los demás, de compasión por los demás que quizá están sufriendo, pasando tiempos difíciles, momentos de dolor. Otra característica de ese nuevo vestido, ¿de qué más nos tenemos que vestir? De benignidad. Las personas benignas se preocupan por el bienestar de su prójimo, así como se preocupan por el suyo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál era el segundo mayor mandamiento? Amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, benignidad. Estás buscando el bienestar de la otra persona. Fíjate que antes buscabas tu bienestar siempre. Ahora quieres buscar el bienestar de la otra persona. Que la otra persona esté bien, que la otra persona
tenga lo que necesita. Otra característica de este nuevo vestido, la humildad. ¿Qué dice Pablo aquí? Quítense el orgullo, quítense la altivez, quítense esas ropas que antes los caracterizaban, esas ropas de altanería, de prepotencia, de orgullo, y vístanse de humildad. Dice un escritor que la humildad, es el antídoto contra el amor propio que envenena las relaciones. Cuando yo soy humilde, yo no me creo más que los demás. Yo no miro a mi esposa así por sobre mi hombro, como hacia abajo, diciéndole, ¿y a ti? ¿Y a ti qué te pasa? Yo no miro a mis hermanos como aquellos que están abajo para servirme a mí, para vivir para mí. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. La persona mansa, dice este escritor, reconoce que es también pecadora y está dispuesta a soportar las cargas que los pecados de otras personas le traen sobre sus hombros. Mansedumbre. No responder a la primera. No defenderte a la primera. Tu boca está bajo control. Tus emociones están bajo control. Antes, dice Pablo, éramos descontrolados. Antes salían palabras deshonestas de nuestra boca, demostrando que no había mansedumbre. Había descontrol, no control. Dice Pablo que las características de este nuevo vestido son entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, y hay otra aquí, paciencia. La paciencia te guarda del resentimiento, te guarda del deseo de venganza. Dice William Barclay, un comentarista del siglo pasado, que en una persona paciente, la insensatez y la terquedad de su prójimo no le llevan a la amargura o la ira pecaminosa. Si tú eres paciente y otro es insensato o peca o es terco, tú no vas a ir a la amargura o a la ira pecaminosa. Entonces, voy a leer de nuevo esos versículos, mis hermanos, Colosenses 12, 3, 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y aquí hay algo muy importante, lo que Pablo a continuación nos va a decir. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando tú estás vestido de entrañable misericordia, de compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, tú vas a soportar a otros. Tú vas a perdonar a otros. Si alguien te ha ofendido, tú no vas a guardar rencor, sino que vas a perdonar. Tú no vas a llenar tu corazón de amargura contra esa persona, sino que vas a perdonar. Y no perdonar con un concepto humano o terrenal, sino, Pablo dice, de la manera que Cristo os perdonó. A la manera de Cristo. Tanto que nos perdonó Cristo, así vamos a perdonar nosotros también. Y aquí hay algo muy importante y con esto quiero terminar para continuar el próximo miércoles, si Dios nos permite, mis amados hermanos. Aquí quiero hacer un énfasis muy importante. Cuando leemos estas palabras, yo te pregunto a ti, ¿a quién le está hablando Pablo en estos versículos? ¿Al ofendido o al ofensor? ¿Al ofendido o al ofensor? ¿A quién le está hablando Pablo aquí? Mira, lo leo de nuevo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo
vosotros. ¿A quién está hablando Pablo aquí, mis amados hermanos? ¿Al ofensor o al ofendido? Pablo le está hablando aquí al ofendido, mis amados hermanos, a quien ha recibido la ofensa. Si Pablo le estuviera hablando al ofensor, le dijera, ve a pedirle perdón a tu hermano, ¿no es cierto? Tú lo ofendiste, ve a pedirle perdón. Pero Pablo no está haciendo eso. Pablo le dice al ofendido, llénate de benignidad, llénate de paciencia. Hermano, el ofensor no tiene que tener paciencia porque él fue el que causó el daño. El que tiene que tener paciencia es el ofendido porque a él se le causó el daño. A él se le causó la ofensa. ¿Qué pensamos a veces nosotros cuando alguien nos ofende? Pues que él venga a pedirme perdón primero antes de que yo lo perdone. No es cierto. Así pensamos nosotros, mis hermanos. Pero esta es una manera del mundo de pensar. El ofendido está llamado a perdonar, aun cuando el ofensor ni se dio cuenta de que ofendió. Y aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, muy importante para nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Pablo se enfoca en el ofendido. ¿Por qué? Porque el lugar para comenzar a arreglar las cosas en cualquier problema es con uno mismo, no con los demás. El lugar donde se empieza a arreglar los problemas es en nuestro corazón, no en el corazón de los demás. Hermanos, tú no controlas a que te ofendió. Tú no controlas su corazón, su vida, sus acciones, sus pensamientos. Sabes sobre qué sí tú tienes influencia y qué puedes cambiar tu propio corazón. Tú no puedes vestir al ofensor de misericordia, de paciencia, de mansedumbre, pero tú sí te puedes vestir tú mismo de eso. Tú mismo. Amado hermano, amada hermana, si yo quiero que te quedes con algo de este estudio, es con esto. La solución para que los problemas que surgen en nuestra iglesia, en nuestro hogar, se solucionen, la solución para estos problemas no está en el ofensor, más bien está en el ofendido, que nosotros nos vistamos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de paciencia. Entonces el punto no es que venga el otro y me pida perdón. El punto es, ok, ¿dónde yo estoy poniendo mi corazón, mis ojos, mi mente? Y Pablo dice, ponla en las cosas de arriba, porque tú ya moriste con Cristo, resucitaste con Cristo. Vístete ahora, así como escogido de Dios. Si Dios lo permite, el próximo miércoles vamos a continuar con este tema. Como yo les dije, mis amados hermanos, es tan amplio que no haremos justicia a este tema, pero vale la pena considerar, mis amados hermanos, estas verdades de las Escrituras. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque tú, siendo el ofendido por nuestro pecado, enviaste a tu Hijo para que viniera a arreglar un gran problema que era nuestra rebeldía, Señor, contra ti. Tú que eras el ofendido, tomaste la iniciativa para salvar pecadores, que si tú no hubieras tomado la iniciativa, nunca te hubiéramos buscado nosotros. Señor, tú nos das el mejor ejemplo de cómo debe actuar una persona ofendida. No guardar amargura, Señor, sino procurar el perdón y procurar estar en paz con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros. Tú no nos llamas a decir, yo voy a esperar que el otro venga a pedirme perdón a mí porque él fue que me ofendió, sino que tú nos llamas a decir, yo me he visto de compasión, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre. Y soporto lo que el otro me está haciendo a mí. Soporto lo que el otro me está ocasionando a mí. Y lo perdono así como Cristo me perdonó a mí. Desarrolla esa cultura en nuestra iglesia que sea parte de nuestro ADN, Señor. Desarrollas
ese ambiente y esa costumbre y esa cultura y esa inclinación en nuestros hogares, Señor, de perdonarnos los unos a los otros, así como hemos sido perdonados en Cristo. De no esperar que el ofendido reconozca todo el daño que ha causado, de no esperar que el ofendido, que el ofensor reconozca todo el daño, de no esperar que el ofensor venga y pida perdón y para que entonces nosotros hagamos algo. No, Señor. Trabaja en nuestros corazones para que aun cuando somos ofendidos, podamos ir y soportar a otros, soportar las ofensas de otros y perdonarnos unos a otros, Señor. Todo para tu gloria, porque qué buen testimonio da una iglesia donde existe el perdón mutuo. Qué buen testimonio da un matrimonio donde existe el perdón mutuo. Qué buen testimonio da una familia donde nos pedimos perdón y nos perdonamos constantemente por nuestras ofensas unos contra otros. Desarrolla eso en nosotros porque de nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.